nos encontramos con Luis Agudelo, comunicador social, especialista en cooperación internacional y candidato a magíster en gerencia para el desarrollo. Además, él es el vocal de control de los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Luis, bienvenido a este espacio y pues es un gusto tenerlo pues para aclarar sobre ese supuesto 10% de descuento que se va a ver reflejado en el servicio de aseo, especialmente en la factura eléctrica que es en él. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias por la invitación. Y en efecto, esta semana, posterior al anuncio del alcalde y del doctor Alejandro Niño, gerente de Urbacer, junto con otros vocales de control que tiene el municipio de Soacha y otras organizaciones de veeduría, lanzamos un comunicado en el que establecimos realmente eso cómo va a impactar a los usuarios y si realmente es un 10%, como sucedió en los titulares de la gran mayoría de medios de comunicación, o la realidad es que va a ser menos. Lo que a veces en el salario mínimo uno podría hablar de el salario real o el nominal, aquí podríamos estar hablando si es el descuento real o el descuento efectivo que va a tener la factura de aseo. Entonces hicimos un comunicado donde los estudios y el análisis estableció que no será del 10%, sino que por mucho será cercano al 6%, pero que debido a las condiciones tarifarias que tiene el servicio de aseo, el cálculo más preciso para determinar cuál va a ser el descuento que va a tener un usuario en el municipio de Soacha frente al anuncio que hizo el alcalde y Urbacer es del 3.4%. Ok, perfecto, Luis. Pues antes de profundizar lo que pues nos enfatizas, ¿cuál fue ese contexto en las negociaciones entre la alcaldía y Urbacer? ¿Cómo se dio este anuncio? ¿Cómo fue ese proceso si conoces? Pues mira, nosotros, es muy extraño que nosotros no hayamos sido vinculados en los procesos de negociación de la tarifa, en cuanto hoy, por ejemplo, acabo de venir de una mesa de trabajo que estamos teniendo directamente con la alcaldía de Urbacer. Este proceso de negociación de la tarifa se dio poco más en el marco de su junta directiva, recordando que la alcaldía de Soacha tiene una silla en la junta directiva de Urbacer en cuanto somos socios del 20% de la empresa, pues hasta el próximo 2030, si no estoy mal, son 30 años de 2040 más o menos. El punto es que esa negociación o ese anuncio se da más es en el marco del desarrollo de la junta directiva. No obstante, hay que tener en cuenta que la ciudadanía desde el año 2022 viene haciendo reclamaciones muy justas alrededor de incrementos que se han dado en la tarifa de Urbacer. Y si uno lo pone eso a números, porque a veces no entendemos en términos de números, en números sí tienen una relación. Y es que comparado con el año 2020, con todos los cambios inflacionarios, la tarifa que está reflejada en la factura tenía un incremento, o sea, un aumento posterior a todo lo que ya tiene que ver con inflacionario al 50% de lo que se pagaba en el año 2020. Entonces, hoy la indignación de la ciudadanía podría estar dada a que el descuento ofrecido del 3.4 no representa ni siquiera una pequeña parte de ese 50% que ya ha incrementado. Pero este proceso de negociación lo hicieron directamente la alcaldía y Urbacer y desconocemos cuáles fueron los criterios para salir a dar este anuncio tan precipitado y yo creo que con tantos vacíos de información que la ciudadanía va a quedar indignada. Claro que sí, y precisamente pues usted nos podría explicar en detalle cómo se calcula esa reducción y por qué o cómo impactaría como tal al usuario en dicho porcentaje, porque bueno, se habla en principio en algunos medios de comunicación del 10%, pero el comunicado el comunicado de prensa que expresa el vocal Luis Agudelo es del 6%, entonces es muy importante precisar por qué se da esa confusión, por qué ellos precisamente dan quizás presuntamente una información tan precipitada. Sí, si yo fuera medio de comunicación, mi titular más exacto sería el descuento será del 3.4%, el que más se podría acercar a la realidad actual es el 6% y el que definitivamente no va a aplicar o que sería más como un reportaje sería el 10% y aquí lo voy a detallar. Hagan de cuenta que el servicio de aseo tiene componentes, o sea, tiene varios factores de cobro y yo lo asimilo a un sándwich, es un sándwich. Entonces, el supermercado es la factura. Entonces, cuando usted va a comprar los ingredientes al supermercado, usted compra el pan, el jamón, el queso, la mantequilla, la lechuga, el tomatico, todo eso compone el sándwich y al final usted pasa por la caja registradora
y esa caja registradora le registra y ahí salió su factura. Ese es el valor de lo que usted paga en la factura. Entonces, Urbacer no arma todo el sándwich. Urbacer tiene el pan, el queso y el jamón. Y el resto de ingredientes está distribuido en el relleno del Nuevo Mondoñedo y en el caso de la facturación y el lado de aprovechamiento por parte de los recicladores. El punto es que ese 10% solamente va a corresponder a lo que le corresponde a Urbacer, es decir, al pan, al queso y al jamón. El resto no va a tener el descuento. Entonces, por eso decimos que el que más se puede acercar es al 6%, que es ese ejemplo. Pero aquí hay un condicionante, y es que ellos hoy vendieron el 10% en cuanto el mes pasado tuvieron un incremento de 1.000 pesos. Entonces, llevemos ahora eso a plata, que es lo importante. El 10% de la factura total que no va a ser, y esto es importante aclararlo, la factura se divide en estratos, en tipos de unidades, entonces yo trato de centralizarlo en un solo tipo de unidad, que es el estrato 3 unidad residencial. A ese usuario, que es unidad residencial estrato 3, le llega por 37.000 pesos el recibo del aseo. ¿Listo? Si fuera realmente el 10%, les contarán a uno 3.700 pesos. Razón que no es, ¿de acuerdo? Como estamos hablando del sándwich, de la torta, de la división, entonces ese componente que le corresponde a Urbacer equivale más o menos al 65%, dice el doctor Alejandro, de esa factura. Es decir, el 6% real. Pero si lo vemos de esta manera, el mes pasado, esa persona que hoy paga 37.000 pesos pagaba 36.000. Y el descuento real entonces sería de 2.500 pesos, pero quitándole esos 1.000 pesos, pues volvería un descuento de 1.500 pesos, equivalente al 3.5%. Y David, si yo llevo eso a números más precisos, mire, en el mes de julio, porque el servicio de aseo se calcula cada 6 meses, en el mes de julio, un usuario estrato 3 pagaba 37.037 pesos en el servicio de aseo. El descuento, la estimación con la que va a llegar ahorita en 5 días el recibo, es que le va a llegar a ese usuario en 35.791 pesos. Esto es un valor aproximado, por supuesto, la variación está en el número de residuos sólidos que se generen, pero en términos generales, si usted se da cuenta, el valor de descuento no es superior a los 2.000 pesos. Entiendo, Luis. ¿Por qué el alcalde anuncia esto como un hecho histórico? Pues es un hecho histórico que se haga una rueda de prensa para una rebaja del aseo, pues nunca nadie lo había hecho, pero desconozco las razones por las cuales se haya anunciado como con tanta promoción el 10% de descuento y que no da, o sea, no da, los componentes tarifarios que maneja Urbacer no dan para que se haya hecho tanto escándalo, y sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente, David, el año pasado, para esta misma fecha, es decir, para diciembre del 2023, un usuario, el mismo usuario que va a pagar 35, el año pasado pagaba 33.091 pesos. Es decir, va a pagar más incluso de lo que pagaba el año pasado. Y bueno, uno podría decir, es que es por la inflación, por el crecimiento del salario. Aún con el descuento, mire esto, aún con el descuento, el valor adicional que va a pagar con relación al año pasado es del 10.8% adicional con relación al año pasado. Y el incremento del salario mínimo nominal que hubo el año pasado fue del 5.5%. Recordemos que hay que diferenciar el real del nominal, porque el nominal es el que sí determina realmente el incremento de impacto en el bolsillo. Y este incremento que tenemos hoy, aún con el descuento, sería del 10.8%. Es decir, los bolsillos de los huachunos siguen siendo golpeados por una determinación mal lograda, y por supuesto porque aquí hay una serie de condiciones que son las que permiten esto, que lo he venido demostrando en otros artículos, David. Yo he venido escribiendo de esto desde este año, más o menos, donde he mostrado que la única forma de garantizar que la tarifa sea pagable, y lo demuestra el país, es que las empresas que prestan el servicio público de aseo sean 100% públicas, es decir, del Estado completamente. El ejemplo más claro se los traigo, son varios. Cali paga 27.000 pesos, Medellín paga 23.000 pesos, y esto es gracias a que su empresa principal, quien determina la tarifa, es empresa 100% pública, es decir, los ingresos van directamente al municipio y el beneficio es directamente hacia la ciudad. Y con un antecedente que es gravísimo: más del 70% de las empresas de aseo en Colombia son privadas o mixtas, pero ese conglomerado de empresas, ese grupito de empresas, están todas acumuladas en una tarifa como si se pusieran de acuerdo, en la que es superior a los 32.000 pesos que le cobran a cada usuario en la tarifa. Mientras que las empresas que son públicas, que son el 20% de empresas, desafortunadamente por la privatización que hubo en este país, están pagando en un promedio entre 23.000 pesos y 26.000 pesos. Es decir, aquí está demostrado que es con las empresas públicas que realmente se le va a bajar la tarifa a los usuarios. Claro que sí, señor.
¿Qué papel juega? Obviamente que es el principal Urbacer, pero ¿qué ha pronunciado? ¿Sí confirma, digamos, esa reducción o más bien que ofrece ese 10% de descuento? O mejor dicho, ¿cuál ha sido, digamos, esa respuesta? Ellos fueron claros en su rueda de prensa. Yo les soy franco, yo no me atreví a preguntarles más porque ellos son francos. Como les mencioné en el ejemplo del sándwich, el componente de Urbacer que está definido con toda exactitud, o sea, no hay margen de dudas. Ellos tienen un componente que está asociado en el de barrido, limpieza de puentes, corte de césped, poda de árboles y la recolección que le hacen puerta a puerta, bien sea al conjunto residencial o a su casa. Entonces, ellos tienen esos componentes, la suma de esos componentes da 24.000, 25.000 pesos. Ellos fueron claros a decir, es el 10% sobre el valor de esos componentes, el 10% de 25.000 pesos son 2.500 pesos y la relación que yo hago de 3.4% es que hace un mes esa relación de Urbacer era mucho menor que la que hoy está estableciendo directamente en la tarifa. Es de ahí que sale la conclusión de que el descuento es de menor al 3.4% y uno lo puede comparar, digamos que si yo lo comparara con junio sería un error, compararlo con julio lo más exacto posible porque las tarifas de julio van de julio a diciembre, igual que el otro año en enero vuelven a elevar las tarifas, las vuelven a modificar en función del crecimiento poblacional porque va cambiando la distribución poblacional y en crecimiento de la inflación, el salario mínimo, pues, todo lo que está allí relacionado, eso está en el marco de la norma, no es como una práctica de Urbacer, sino que todas las empresas lo hacen, públicas, privadas, mixtas, y ese es el equivalente de lo que va a reducir. No hay forma de que haya un margen de error porque su comunicación fue clara en la rueda de prensa que dieron junto con el alcalde. Entiendo, pues dado caso que, digamos, sea 100% corroborable que sea el 3 punto pico que me nombras o el 6%, ¿cierto? ¿Qué debería hacer ahí Urbacer? Pues creería que debería ser muy transparente, incluso la misma alcaldía ser transparente con la ciudadanía y no inflar porcentajes que no son, ¿no? Yo creo que la palabra inflar es, pues, puede llegar a sonar un poquito distinta porque el 10% es el 10%. Que es el 10% no sobre el valor total, sino sobre esto que incluso lo aclararon. Pues sí, pero yo le habría dicho más bien a la comunidad cuánto iba a ser el descuento. Por ejemplo, estrato 1 va a dejar de pagar 30.000 pesos, 30.731 pesos a pagar 29.742 pesos. Es decir, un total de 1.011 pesos. O sea, le dieron dicho, oye, estratos 1 ustedes van a pagar 1.011 pesos menos. Claro. A estrato 2, que pagaba antes 33.072 pesos, ahora va a pagar 31.977 pesos. Esto es el equivalente a 1.104 pesos, 1.105 pesos. Entonces le hubieran dicho, estrato 2, usted va a pagar 1.105 pesos menos, y estrato 3, que pagaba 37.037 pesos, ahora va a pagar 35.791, va a pagar en promedio como esto que es como 1.500 pesos en promedio. Entonces estrato 3, usted va a pagar 1.500 pesos menos. Ese mensaje habría sido más claro, seguramente habría indignado más a la ciudadanía, ¿no? Termina siendo un descaro, pero esta es la razón, pero sería como el término mucho más correcto, que debieron haber sido más precisos o más concretos a la hora de decirle cómo iba a representarse en carta blanca, en plata, ese descuento a la ciudadanía. Pero esto no es de extrañar, David. Este es un comportamiento típico de la privatización. Esto pasa mucho en empresas privadas en el país. Hoy Colombia cuenta, por ejemplo, Manizales es el municipio con la tarifa más alta de aseo en Colombia, prestada precisamente por un privado multinacional al que no le interesa pues estar en los eslabones más altos, sino que aquí lo que necesitamos es modificar la ley y modificar estas prebendas que se le han dado a las multinacionales, que además este es el único país que le permite eso este es el único país que le permite eso a las empresas de aseo. En Europa, por ejemplo, hay una investigación de sede de trabajo donde demostraron que el margen de utilidad no superaba el 4, el 6%. Aquí los márgenes de utilidad, por ejemplo, de Urbacer es de alrededor del 28%. 28% de utilidad, que esa utilidad no es más, David, que la sacada de dinero de los bolsillos para pagar la factura. Y si usted coge ese descuento, uno dice, bueno, pero ese descuento, ¿cuánto impacta la utilidad? Uno se preguntaría eso. Pues no va a impactar ni siquiera el 15% de la utilidad. Es decir, los accionistas que hoy hacen parte de Urbacer se seguirán llevando miles de millones en el cierre del año 2024 o en el cierre del año que también pasó el 2023 por cuenta de la prestación de un servicio público que además es estratégico hacia la ciudadanía.
Ahí me nombras unos ciertos indicadores, sí se alinea con la gestión que últimamente realiza Urbacer Soacha, porque bueno, sabemos muy bien que Urbacer está presente en diferentes departamentos y ciudades, ¿cierto? Pero específicamente en Soacha, quiero saber de voz tuya si se alinea con la gestión que hace Urbacer en su servicio de aseo en el municipio de Soacha. El servicio de aseo está determinado por unos componentes muy puntuales, muy concretos, y en términos generales cumplen pues con el marco del servicio. Hay unas fallas de calidad que son normales en el país, pero que están más condicionadas no a un tema a propósito de Urbacer, creo yo, sino realmente a las condiciones regulatorias, legales con las que el país cuenta. Este país ha profundizado su desindustrialización, lo que ha desestimulado materialmente la condición de las personas para hacer la separación en la fuente. Hoy, por ejemplo, el no tener industrias, el no tener empresas, el no renegociar los tratados de libre comercio, impide que se tomen medidas muy concretas en el marco de la economía circular. Eso tiene mucho que ver. Entonces, hoy los problemas que hay en términos de prestación están muy ligados a una decisión de país de no fortalecer su industria para tener mejores condiciones y mejor planteamiento en el marco de la recolección en el marco del servicio de aseo. Entonces, eso es un problema estructural más que de Urbacer en términos de calidad. Hay unos problemas de calidad muy ligados con relación a la zona, a la Comuna 4, y hay unas zonas que son de difícil acceso, que no, esto pasa normalmente con las empresas privadas y mixtas, no les gusta prestar el servicio donde es muy difícil, donde les cuesta mucho prestarlo. Entonces, hay una propuesta que se le ha hecho desde principios de este año. Te voy a compartir los artículos, David, cuando terminemos esta entrevista, en el que planteamos que hay un documento técnico llamado PEGIRS, planteamos que se zonifique, que se consolide la empresa pública inicialmente en estas zonas de difícil acceso para garantizar que las zonas más vulnerables y pobres, que no solamente están golpeadas por la pobreza y el hambre, pues por lo menos tengan un servicio público de calidad que hoy es precario en estas zonas. Entonces, estas son las condiciones, están un poco más ligadas a los problemas estructurales, que obviamente hay una correlación con la prestación del servicio Urbacer, correlación con el modelo económico de este país, con relación con la desindustrialización, y que requiere realmente un acuerdo entre todos los sectores de este país para hacer la modificación que se tiene que hacer a la ley 142, que seguramente será el otro año, pero sobre todo para instalar en el municipio una empresa pública que preste el servicio 100% público, que realmente le haga frente a los abusos que hoy tiene Urbacer. Es que jurídicamente sacarlos es difícil. Entiendo, perfecto. Pues será, mejor dicho, rectificar, tratar de contactarnos con Urbacer a ver qué nos responde específicamente y pues más que una explicación nos eduque si realmente es el porcentaje aterrizado o no. Entonces pues seguiremos indagando desde nuestro medio de comunicación a ver qué nos dice dicha empresa promotora de aseo y pues por supuesto la alcaldía que pues ha tenido ciertos comunicados atrasados también con ciertas investigaciones y trabajos periodísticos que ha hecho Periodismo en Red. Agradecerle a Luis Agudelo por asistir, digamos, en esta sección de Hablemos en Red y poder determinar y poder, digamos, informar a la audiencia sobre esa reducción precisa, ¿no? Súper, encantadísimo, de verdad que me encanta que el propósito esté en el marco de la investigación y el periodismo. Voy a pasarte la información que hemos logrado extraer, los artículos y el dato que te mandé de facturación para que le hagas la pregunta más puntual al doctor Alejandro Niño o a los encargados de Urbacer, para que hagas la comparación en el cálculo, ¿no? En lo que sale estrato 3, estrato 2, estrato 1. No obstante, en menos de 5 días le llega ya las facturas a los usuarios. El doctor mencionó, Alejandro Niño mencionó que esto iba a aplicar desde diciembre. Ya tenemos el marco tarifario de lo que va a llegar en diciembre, pero falta es la factura para poder corroborar con exactitud ya el valor que le va a llegar. Y recordemos pues que esto tiene unos condicionantes alrededor del estrato, unidad residencial, pero que seguramente si nos movemos en el marco de estrato 3, unidad residencial, desde ahí podemos comparar muy bien la exactitud de la cifra del descuento y poder corroborar esto que estoy mencionando pues de forma anticipada antes de que llegue el recibo, pero que hace parte de los análisis que se han hecho y los estudios que se han realizado. Claro, o sea, es decir que esa factura llegaría para enero, para poderla corroborar, o llega este mes. Según Alejandro Niño, dijo que llegaba ahorita. La facturación de NEL está llegando en Soacha el 13 de cada mes, el 12, el 13, y se factura o sea, el corte de facturación es el 9 y llega más o menos para el 12 o 13. Entonces, más o menos en 5 días a cada usuario le empezará a llegar su factura
y ahí es donde podemos determinar si realmente aplicó o no aplicó. Yo dudo, hay un tema jurídico allí en el marco del decreto que lo veo difícil de aplicar esos descuentos. Vamos a ver, probablemente si no lo aplican acá llegará para enero, pero ya empezaríamos con el primer incumplimiento y esto ya es una demostración del desconocimiento absoluto con el que o sea, de la confusión que quisieron darnos en esta rueda de prensa, porque el gerente aseguró que esto iba a suceder ahorita en diciembre. Bueno, yo aspiro que llegue esa factura en diciembre y podamos determinarlo ahorita mismo. Perfecto, Luis, pues agradecerte por este espacio. No, a ustedes muchísimas gracias y cualquier cosa que les requieran de servicios públicos, aquí con mucho gusto desde el servicio que hago de vocal de control o desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios. Muchas gracias. Súper bien, Luis, excelente día. Muchísimas gracias por estar en Hablemos en Red. Vale, gracias. Sí, señor. Hasta luego.